Muy buenas tardes, en este video se explicará el código y funcionamiento del proyecto final de la asignatura Dispositivos Digitales Programables, impartida por el profesor Miguel Ángel Gualito Olvera. Como podemos observar, el proyecto consta de un sensor inteligente, el cual tendrá conexión para alimentación, LED de encendido, LED de operación, de transmisión de datos, pantalla display, conexión para encoder, botones para visualización en display y para la transmisión de datos. Las características del sensor inteligente son las siguientes. Básicamente, el protocolo de comunicación será por medio RTU. A continuación, explicaremos el código. Como podemos observar, el código que tenemos para este proyecto consta de la siguiente información. Incluimos las librerías que vamos a utilizar, protocolo o prototipo de función para calcular el CRC, función para enviar datos por UART, las variables del programa y variables para guardar datos de entrada, datos de salida y los registros. Tenemos una función para conteo de pulsos, función de interrupciones. Como podemos observar, todo está totalmente documentado. Las configuraciones, como son el reloj para el sistema, configuraciones de los puertos, de los pines, de los timers y los modos que estamos utilizando los botones de la TIVA. Como podemos observar, SW2 y SW1, los cuales estamos utilizando directos de nuestro dispositivo TIVA. Estos tendrán la función de poder visualizar la LCD y poder hacer la transmisión de datos. Para nosotros poder hacer la transmisión de datos, estamos usando valor Modbus que igualamos al holding register para poder transmitir este dato. Igualmente estamos igualando las unidades de Modbus para nosotros poder visualizar en RPM o RPS en nuestra interfaz. Tenemos las funciones para determinar las unidades de millar, centena, decena y unidades que se interpretarán en la LCD. En la LCD nosotros vamos a interpretar los valores calculados de las RPM y en código ASCII estamos interpretando los valores de espacio, R, P, M en el caso de las RPM y imprimimos el valor en la LCD. Es lo mismo para los valores en RPS cambiando la letra S. Tenemos la función para calcular el CRC, función para enviar los datos por UART, función de LED de comunicación, el blink que nos pide, y la función de conteo de pulsos que estamos utilizando también un timer, una interrupción para contar las RPM y RPS. La conversión es muy sencilla ya que son los pulsos por 5, ya que estamos utilizando un oscilador de 5 Hz y por lo tanto cada conteo es una quinta parte de segundo. Todos estos pulsos los multiplicamos por 5 y los dividimos sobre 64. Después los multiplicamos por 60. Esto nos dará las RPMs y lo mismo pero sin multiplicarlo por 60 nos dará las RPS. A continuación veremos el diagrama de conexiones del sensor inteligente. El diagrama del sensor inteligente es el siguiente. Nuestra TIVA, estamos utilizando estos pines para nosotros poder conectar nuestra LCD que va desde el pin PB0, PB1, PB4, PB5, PB6 y PB7. Esto es para nosotros tener la visualización. También tenemos lo que es la comunicación Modbus RTU con el MAX 485 y su conversor de módulo TTL a USB. Este estará conectado a la Raspberry para poder visualizar en códices. Para nosotros poder cambiar las revoluciones de nuestro motor y poder ver diferentes tipos de RPM o RPS, estamos utilizando un Arduino, el cual mostraré el código a continuación. Este programa solamente usa el PWM para poder variar las revoluciones. Como podemos ver, el motor PWM lo asignamos al pin 9, una variable RPM y un valor de pot analógico. Este solamente nos define el sentido del giro de nuestro motor, que en este caso no lo necesitamos. Tenemos que son como salidas y el pin dirección habilitado para que gire hacia las manecillas del reloj
y RPM, que es el valor analógico, lo dividimos sobre 4 y esa será nuestras revoluciones o nuestro PWM dependiendo de nuestro potenciómetro. En este caso el Arduino no tiene función alguna con la TIVA más que mover la velocidad de las RPMs. A continuación mostraré el diagrama del Arduino. Como podemos observar en este diagrama, solamente estamos utilizando la función para mover el PWM y mover nuestro motor DC. Este dato del motor DC estará yendo al pin PE2 de la TIVA. Mostraré ese diagrama a continuación. Como podemos observar, el pin que nos da el valor de los pulsos de nuestro encoder está vinculado a PE2 de encoder de la entrada de la TIVA. Esto para poder nosotros hacer los cálculos de RPM y RPS. Como se puede observar en este diagrama, el Arduino no tiene alguna función más que mover las velocidades de las revoluciones del motor, y este a su vez nos estará dando los pulsos. A continuación mostraremos la interfaz y el código en códices. Como podemos observar, son pocas las variables que estamos utilizando y veremos el diagrama ladder. Tenemos la entrada de los pulsos, las cuales ya fueron calculadas dentro de la TIVA, y las moveremos a RPS códices dentro del programa, igualmente las RPS. Para nosotros poder saber o visualizar la TIVA, al presionar el botón, uno de los botones nos mandará una comunicación con un valor de 1 o un valor de 2. Esto es para visualizar en caso de que sea un valor 1, que serían las unidades Modbus, visualizaríamos en RPM y nosotros apagaríamos o mandaríamos a valor 0 las RPS, y viceversa. Si es valor 2 serían RPS y monitorearíamos el valor de las RPS y RPM estarán en 0. Esto nosotros lo usamos para la visualización que explicaremos a continuación. Como podemos observar, esta es nuestra HMI donde nosotros podemos monitorear las RPMs y RPS. Cuando nosotros estemos monitoreando las RPM, el LED verde estará encendido, y cuando sean RPS, el LED azul estará encendido. Aquí tenemos hasta un valor de hasta 1500 RPMs, ya que mi motor DC soporta máximo, su velocidad máxima es de 1500 a 1400 RPM. Y aquí serían lo máximo 25 RPS, ya que 25 RPS por 60 nos da un total de 1500 RPM, y viceversa, 1500 RPM sobre 60 nos da un máximo de 25 RPS. A continuación mostraremos el funcionamiento del sensor inteligente. Como podemos observar, el sensor inteligente se compone de dos LEDs, LED de encendido y LED de comunicación, pantalla LCD para poder monitorear las RPM y RPS, y este es el potenciómetro que nos variará a nosotros las RPM en el motor. Visualizamos el motor y podemos también ver el encoder, el cual está conectado a la caja que encapsula el sensor inteligente. Podemos observar la Raspberry, su conexión Ethernet que va hacia la computadora, y en este momento todo está apagado. Procederemos a encender la Raspberry. Teniendo nuestra Raspberry encendida, procederemos a cargar el programa en el sensor inteligente. Como podemos observar, compilamos y ejecutamos su carga. En este momento ya se cargó y podemos observar que está en funcionamiento. A continuación desconectaremos y se apagó. Procedemos a conectarlo con su alimentación de la fuente, como lo marca la rúbrica,
y podemos observar que dice RPS. El funcionamiento nosotros lo podemos observar. De cambio, esperemos que se vea un poco a RPM, RPS, y sin comunicación podemos estar observando el funcionamiento del motor. Y los números, cómo van cambiando las RPMs. Podemos observarlas en RPS también. Pondremos el máximo de revoluciones. La visualizamos como 23, 1380 RPMs y 23 RPS. Teniendo el sensor inteligente sin comunicación, procederemos a comunicarlo con códesis. Como podemos observar, nuestra interfaz no hay comunicación y procedemos a conectarnos. Damos play y en este momento empieza la comunicación. Ya que estamos conectados, podemos observar que vamos a utilizar los botones de la activa para visualizar en el LCD RPM, RPS y este botón para visualizar en el HMI. Configuramos para aumentar las revoluciones. Podemos observar en RPM, RPS y transmitiendo. Como podemos observar, aquí tenemos tenuemente que son 5 RPS. Y podemos observar el funcionamiento del HMI. Cambiaré la visualización a RPS y podemos observar que son 5. Cambiaré las revoluciones. Podemos observar que tienen 15 RPS, que serían 900 RPM, y lo visualizamos en la LCD. 915. Visualizando en RPS y RPMs. Cambiaremos las revoluciones a su máximo, que en este momento nos está dando 23 RPS. 23 RPS, 1380 RPMs, y lo visualizaremos. 1380. Podemos ver el trabajo del cambio del HMI y igualmente su comunicación. Esta consta de su alimentación, que está externa, no está conectado a la PC, como podemos observar con el cable que se conectó, está libre, y el funcionamiento externo que comentamos hace un momento. Como podemos observar, 0 RPM, 0 RPM y 0. Procedemos a mover $720, 720, $12, y podemos visualizarlo acá también. 12.
Este básicamente es el proyecto final del sensor inteligente. Esperamos que cumpla con todos los requerimientos y muchas gracias. Mi nombre es Israel Castro Puga y les agradezco por su tiempo.